Bien, como lo anunciamos, tenemos el gusto de tener esta noche en el programa y aquí en el estudio al vicegobernador de la provincia, el doctor Eber Solís. Eber, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Hugo, muy buenas noches a vos y bueno, a toda la audiencia, a todos los formoseños y formoseñas que nos están viendo. Primero te pido permiso para tutearte. Sí, cómo no. Porque sos ¿Cómo muy no? joven. Aparte de tu una charla también, así que no. Para los que no te conocen, yo te lo pregunté fuera del aire, pero bueno, lo sabía, pero me gustaría preguntarle, ¿cuántos años tenés? 36. ¿Es cierto que sos el vicegobernador más joven del país? La verdad que no sé, creería... No lo averiguaste. No lo averigüé, no. Para los que no te conocen, ¿sos soltero, casado, tenés hijos? Soy casado, tengo 2 hijos, una hija de 7 años, Sarita, y un hijo Amador que va a cumplir un mes. Sé que sos abogado, pero hiciste posgrado en el extranjero. Sí, tuve la posibilidad, bueno, después de recibirme en Corrientes, en la universidad pública, pude ir a Buenos Aires a especializarme en la parte financiera y tributaria, en la parte de agronegocio, después tuve la posibilidad de ir al extranjero también, a España, a hacer algunos cursos y después continué con un doctorado en economía social, pero que no pude concluir porque me falta la tesis, que por supuesto espero en algún momento poder terminar la tesis para terminar el doctorado en economía social. Qué bueno. Eber, sé que viajás prácticamente todos los fines de semana al interior. ¿Esto es parte de una estrategia política? ¿Lo haces por hobby, porque te gusta, para tomar contacto con los dirigentes, con los militantes? ¿Por qué lo haces? No, yo creo que la política, cuando uno es dirigente o cuando trabaja en política, no lo hace por hobby ni lo hace por estrategia, lo hace por compromiso. Y el compromiso que viene primero desde la conducción política que tenemos aquí, que es del gobernador, como dirigente político nacional de envergadura como lo del gobernador Infran, nosotros tomamos el ejemplo de que hay que recorrer, o sea, para no solamente preocuparse por los problemas, sino que también hay que ocuparse de los problemas. Por eso él permanentemente nos insiste a todos los que formamos parte de su equipo que estemos con la gente, que recorramos, que veamos cada situación y en lo personal, por supuesto, que cada gestión que él me envía a hacer al interior la hacemos con la mayor responsabilidad. ¿Son gestiones vinculadas a temas políticos, básicamente, o vas a analizar la situación de cada región? Son gestiones, en particular, bueno, yo antes de tener este cargo, bueno, fui 5 años subsecretario de Planificación de la Inversión Pública, lo cual trabajamos en forma muy estrecha con los intendentes, trabajando en los planes estratégicos de desarrollo local, bueno, después como diputado también. Y bueno, yo amo el interior, soy del interior, nacido del interior y por lo cual cada vez que tengo la posibilidad de ir a cualquier punto de la provincia, lo disfruto, ¿no? Me encanta. Como por supuesto también llevamos adelante un trabajo también aquí en la capital importante con muchos compañeros, compañeras, así que soy un bendecido y agradecido todos los días a Dios de que me dé la oportunidad de hacer y de trabajar en lo que realmente amo y me gusta. Eber, vamos un poco a un tema político que es, si se quiere, uno de los más controvertidos en estas semanas, porque paradójicamente Formosa tiene la mejor situación epidemiológica del país, pero ha sido objeto de una embestida mediática y política muy fuerte. ¿A qué lo atribuís? Mira, yo lo que pienso con lo que pasó hoy. Formosa no es igual al resto del país por una situación política, no es igual al resto del país por una situación de administración financiera con cuentas claras como lo tiene la provincia, no es igual al resto del país en una situación sanitaria y epidemiológica como lo tiene hoy Formosa, no es igual al resto del país. Y también no es igual al resto del país porque si uno se pone a mirar cualquier otra provincia, yo no creo que haya inaugurado al menos una escuela. Hoy el gobernador ha inaugurado 4 escuelas. Una escuela, un colegio secundario técnico equipado, modelo para toda la región de Laguna Blanca, una escuela primaria en la comunidad de Tapití, una escuela primaria y un jardín de infantes en la comunidad de Martín Fierro, que eso no sucede en otros lugares. Pero acá en Formosa, a lo mejor de las que hoy se cumplieron 1.390 escuelas, nos parece algo normal. Pero digo, lastimosamente para otros argentinos no es normal. Entonces, cuando uno tiene un dirigente político, como el gobernador Infran, de la talla que tiene el gobernador Infran, porque por un lado es responsable el gobernador Infran de que se haya logrado la unidad a nivel nacional y que hoy Alberto Fernández también esté sentado donde esté. Y eso todos lo sabemos, porque cuando nadie se animaba a hablar y a plantarse contra las medidas políticas, económicas y sociales que llevaba
Mauricio Macri, con el gobierno de Cambiemos, un gobierno excluyente donde dejó a millones de argentinos en la calle, el gobernador Infran siempre se plantó en la vereda al frente, sin especulaciones, sí, tampoco sin temor. ¿Por qué dijiste que esta situación que vivieron hoy usted o que se dio en la provincia es el reflejo de esto que yo te preguntaba? Respecto al embate mediático y político. Porque lo que sucede hoy en Formosa, lastimosamente, para algunos es un mal ejemplo. Porque hoy Formosa tiene las cuentas claras, tiene una situación política distinta, tiene una situación política financiera distinta, con las cuentas ordenadas. Y hay otros, pues empezando desde la capital federal, no pueden tener lo mismo. Y también teniendo en cuenta que el gobernador Infran es el responsable de que en el resto del país también hoy pueda existir un gobierno nacional y popular como el que existe hoy en la Argentina, ¿no? Me gustaría compartir con vos unos minutos del mensaje del gobernador Infran, precisamente ayer habilitando el periodo sesión ordinario de la legislatura, en el que hace referencia a las medidas adoptadas en el marco de la política sanitaria desplegada por la provincia. Me gustaría que lo escuchemos junto con los televidentes, sé que algunos lo van a escuchar, pero me gustaría rescatar este tramo porque me gustaría también conocer la opinión de Eber, porque precisamente la política sanitaria de Formosa fue objeto de fuertes críticas por parte de sectores de la oposición y de determinados medios dominantes en Argentina. Escuchamos este tramo del gobernador y seguimos conversando con el doctor Eber Solís. El 16 de marzo del 2020, por decreto número 100, fue creado el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 como organismo específico para atender todo lo relativo a esta contingencia. Desde hace 350 días trabajamos de manera ininterrumpida para monitorear la evolución de la pandemia en nuestro territorio y tomar las medidas sanitarias adecuadas a nuestra realidad, basados en conocimientos científicos y criterios epidemiológicos. En este contexto, identificamos rápidamente las situaciones que significaban mayor riesgo de contagios. Establecimos los protocolos de actuación pertinentes, capacitamos al personal de seguridad y de salud para la aplicación de los mismos, reordenamos las actividades del Estado provincial para atender prioritariamente a esta emergencia. De esta manera, ordenamos los ingresos a la provincia con protocolos seguros para evitar la propagación del virus. Establecimos corredores sanitarios para transportistas de carga a fin de garantizar de manera segura el abastecimiento de la provincia y el tránsito internacional. Y avanzamos con protocolos consensuados para los distintos sectores de la economía y actividades que fuimos habilitando a lo largo del año. Estas tareas fueron fundamentales para mantener a nuestra provincia sin casos positivos durante los primeros 3 meses de pandemia. Y permiten aún hoy no hayan existido casos a coronavirus en la mayoría de las localidades formoseñas. Estos logros fueron posibles gracias al cumplimiento generalizado de las medidas sanitarias por parte del pueblo formoseño, la coordinación de tareas en terrenos con los intendentes y el trabajo desplegado en toda la provincia. Quedará grabada en la historia de Formosa el gran compromiso y esfuerzo demostrado por los trabajadores de la salud, de seguridad, de las distintas áreas de gobierno provincial y los municipios, así como de los voluntarios militantes por la salud y la vida frente a la pandemia. Ha sido una gran noticia el haber iniciado la campaña de vacunación con la Sputnik V antes de fin de año, tanto en el país como en nuestra provincia. Esta tarea la desarrollamos siguiendo criterios epidemiológicos y evaluación del riesgo, razón por la cual iniciamos la inmunización en el personal de salud y de seguridad que integra nuestra primera línea de defensa frente al virus. Continuamos con la inmunización de los adultos mayores residentes en todos los geriátricos públicos y privados,
y de las personas mayores de 60 años residentes en Clorinda, atento que en esa ciudad se concentra la mayor cantidad de casos positivos y la más alta letalidad de COVID-19 en la provincia. Avanzamos con la vacunación en la ciudad capital, con las personas mayores de 85 años y continuaremos en los departamentos del oeste provincial. De igual manera serán vacunados los docentes y trabajadores de las escuelas prioritariamente de las ciudades y zonas mencionadas, puesto que son los de mayor incidencia del COVID de la provincia. Estamos esperanzados en seguir dejando atrás los momentos más difíciles de la pandemia, para lo cual es necesario lograr la vacunación de toda la población objetivo en nuestro territorio. Trabajamos incansablemente para cumplir esta meta y estoy seguro lo vamos a lograr. Formoseños y formoseñas, con el extraordinario esfuerzo colectivo que realizamos juntos, pueblo y gobierno, logramos tener los mejores indicadores sanitarios del país frente a la pandemia. Podemos decir con orgullo, luego de casi un año, seguimos siendo la provincia con menor cantidad de casos y la menor cantidad de fallecidos COVID-19 de la República Argentina. Bueno, el gobernador Ifrán decía, después de prácticamente un año de pandemia, los formoseños podemos decir orgullosos que somos la provincia con la menor cantidad de contagios y de fallecidos. ¿Por qué crees que hay una parte de la sociedad que no reconoce esto? Bueno, yo no sé si será mucho, poco o no, pero este esfuerzo que viene realizando el pueblo, acompañado del gobierno, como decía el gobernador, que tiene los mejores números, y por eso te decía antes, Formosa es distinta al resto en cuanto a lo político, sanitario, epidemiológico, económico, institucional. Y en esta situación en particular hay que recordar que el gobernador, como lo decía también, lleva más de 350 días consecutivos de manera interrumpida reunido a través del Consejo Integral de la Emergencia COVID-2019. Y a partir de allí se fueron tomando todas las medidas epidemiológicas y sanitarias para que el resultado sea este. Si hay algunos sectores de la comunidad que a lo mejor no estén de acuerdo o no estén a gusto con las medidas o con algunas medidas que se puedan tomar, lo primero que hay que entender es que estamos en una pandemia. Y al estar en una pandemia, en una situación que sorprendió al mundo, en una situación que el mundo no se esperaba que iba a llegar, que el mundo no sabe cuándo se va a ir y que tampoco el mundo sabe qué consecuencia va a dejar, todas las medidas que se van tomando en ese contexto, los cuales, con los resultados en la mano, con los resultados vistos y con todos los formoseños y formoseñas que podemos ver cuál es la situación sanitaria en nuestra provincia, tenemos que decir que todas las medidas que se fueron tomando desde el decreto número 100, que se crea el Consejo el 16 de marzo del 2020, que lo creó el gobernador, hasta el día de hoy, el gobernador con un criterio sanitario, con un criterio científico, con un criterio epidemiológico, las medidas que se han tomado han sido las correctas, porque tenemos la menor cantidad de fallecidos, porque tenemos el menor número de contagiados, aunque tenemos que, por supuesto, en lo más profundo de nuestro corazón, a nosotros nos duele saber que hay 18 familias formoseñas que en su mesa va a faltar algo. Esa misma realidad otros lugares no la pueden contar o no la pueden mostrar. Ahora, a ver, en este aprendizaje y en pos de proteger la salud y la vida de la población, porque realmente la pandemia fue un aprendizaje para todo el mundo, nadie estaba preparado para lo que esta pandemia provocó, ¿no? ¿Crees que se pudieron haber cometido errores en la implementación de determinadas medidas? Te pregunto básicamente porque los centros de alojamiento preventivo fueron objeto de una fuerte crítica por parte de determinados sectores. Fueron cuestionables y fueron criticados por algunos sectores, pero yo también te digo con respecto a los centros de alojamiento preventivo. ¿Vos sabés cuántas personas en la provincia de Formosa hicieron cuarentena? Creo que más de 20.000. Más de 27.000 personas hicieron cuarentena
de lo que va de esta pandemia en toda la provincia. Sí. Y si hubo algunos casos aislados, que seguramente los dedos de la mano ya me sobran para contarlos, por supuesto que son atendibles y entendibles. Pero también hay que entender que todas estas medidas se produjeron o se realizaron en el marco de una pandemia. En el marco de una pandemia. Y te vuelvo a decir, porque no es un número menor, más de 27.000 personas hicieron cuarentena. Y entendieron que, por supuesto, estas no son medidas que uno dice, ah, qué lindo, vamos a hacer cuarentena. No, pero entendieron que ante todo está el bien común. Ante todo está la vida de nuestros mayores, está la vida de nuestros hermanos, que está la vida de nuestros hijos, está la vida de nuestros vecinos. ¿Cuál es el bien prioritario aquí a salvar y a resguardar? Que desde el primer día el gobernador Infran lo dijo, la vida y la salud de todos los formoseños. ¿Por qué crees que determinados sectores de la oposición no solamente nunca acompañaron esta política sanitaria, sino que se montaron sobre las quejas que había sobre determinadas medidas para hacer una fuerte ofensiva como la que hicieron, de hecho como la del público conocimiento? Porque siempre hicieron eso. ¿Cuándo han demostrado acompañar medidas que tiendan a beneficiar el bien común? ¿Cuándo? Siempre han estado en contra absolutamente de todo. Cuando han querido bajar, desmistificar, han querido erosionar la importancia de la vacunación. Hablándole, en vez de decir Sputnik V, decir vacuna rusa, que nos íbamos a transformar no sé en qué cosa, cuando algunos hasta decían que era veneno, cuando hasta inclusive algunos se animaron a más y denunciaron penalmente por esta vacuna. Bueno, hoy pasa que todos ellos quieren vacunarse. O sea, la oposición lastimosamente nunca estuvo a la altura de las circunstancias de defender y entender al pueblo. Sí, seguramente estuvo a la altura de las circunstancias de defender a ese sector económico y financiero, seguramente las 100 familias más ricas de nuestro país. Comenzó la vacunación en todo el país, hoy comenzó la vacunación con los docentes precisamente. Por supuesto, todo esto genera una esperanza de salir de un proceso que fue, yo diría, en los últimos 5 años extremadamente difícil para muchos sectores. Los 4 años del neoliberalismo de Cambiemos, más el año de pandemia. Vos que estás en contacto con la gente, seguramente hay muchos reclamos, sobre todo la gente joven por trabajo. ¿Cómo hacer para responder a esa demanda después de 5 años de una situación en la que la verdad es que hemos retrocedido por todas estas circunstancias ajenas, digamos, a la voluntad de la provincia? Primero hay que entender que los 4 años de Cambiemos dejaron una consecuencia económica, una consecuencia social y una consecuencia política. En lo económico, porque ellos produjeron un endeudamiento feroz como nunca sucedió en la Argentina, con una fuga de capitales, y eso permitió a que se destruya la macroeconomía en el país. Han tenido una consecuencia social porque han aumentado brutalmente los índices de pobreza, han dejado en la marginalidad y a millones de argentinos en la calle. Y por el otro lado, en lo político, porque han roto ese vínculo que tiene que existir entre la dirigencia y el pueblo. Porque ellos han llegado mintiendo y se han ido mintiendo. A partir de ese contexto, asume el presidente Alberto Fernández. Cuando asume el presidente Alberto Fernández, a pocos meses de asumir, llega la pandemia. En esa pandemia, hoy el gobierno, o mejor dicho, la oposición de Cambiemos, absolutamente siempre ha trabajado para decir que todo está mal. Cuando uno le pregunta qué han hecho los 4 años anteriores, yo estoy seguro y convencido, porque siempre hablamos cuando hacemos las reuniones o cuando tenemos la posibilidad de hablar en otros lugares, preguntamos qué obras han traído, qué han hecho para beneficiar la vida y la calidad de algún formoseño, en este caso particular, no, pues estamos hablando aquí de Formosa, ¿qué han hecho? Siempre han militado y han trabajado para decir que todo está mal. Y aquí en Formosa, por eso hago hincapié en el día de hoy. Hoy el gobernador ha entregado 4 escuelas en 3 lugares de nuestra provincia. Ese hecho no sucede en otro lugar. Pues recordemos que durante los 4 años, más allá de todas estas consecuencias que vos mencionás, a Formosa particularmente, ese gobierno le sacó todas las obras. Las que estaban comenzadas, las que estaban licitadas, las que estaban avanzadas, todas, ¿no? Absolutamente, ¿no? ¿Por qué? Porque también aquí nosotros tenemos un gobernador, como el gobernador Infran, que siempre ha estado en la vereda del frente de
el gobierno de Cambiemos, donde absolutamente desde el primer día él se opuso a todas estas medidas económicas, sociales y políticas que ellos llevaban adelante. Justamente por eso te decía, por este proceso de involución, con todo el daño en el tejido social productivo que provocaron estos 4 años, más la pandemia, seguramente vos cuando vas al interior, y acá en Capital también, hay muchas demandas de cosas pendientes, de gente que quiere trabajar, de gente que está mal económicamente. ¿Cómo responder a esa demanda? Bueno, hay una demanda, pero aquí también en Formosa nosotros tenemos una comunidad organizada y también las demandas que existen o las situaciones particulares donde existen que implican la atención del Estado y que aquí en Formosa existe un Estado presente, también uno pide a quien siempre le ha dado respuesta. Y cuando uno ve todas las políticas públicas que ha llevado adelante el gobernador, entiende que el gobernador a través del gobierno siempre ha dado respuesta. Fíjese, el año pasado en plena pandemia se han inaugurado 15 establecimientos educativos. Han cumplido o han ido a la escuela más de 77.000 alumnos en más de 1.047 establecimientos educativos. El año pasado se han entregado en plena pandemia, en plena crisis mundial, se han entregado viviendas, se han trabajado en poder generar, un tema que no tiene que pasar por alto. El año pasado todo el trópico Capricornio y por supuesto la provincia de Formosa ha sufrido histórica, una de las peores sequías. A pesar de eso se ha trabajado en generar las obras hídricas lo suficientemente necesarias, primero para el abastecimiento y satisfacción de cubrir las necesidades básicas de la población y segundo, para poder beneficiar y posibilitar la producción de miles de productores en la provincia. Bueno, ante toda esa situación, Formosa no se ha detenido. ¿Por qué? Porque hay un Estado presente, porque hay un gobierno y una conducción de este gobierno donde absolutamente como lo digo, todos los días, desde el primer día de la pandemia hasta el día de hoy y seguramente hasta que así lo indique esta situación, el gobernador está presente presidiendo el Consejo de la emergencia COVID-2019. ¿Tú participas toda la mañana de la reunión? Toda la mañana. 350 reuniones. Sí, todos está por cumplir un año entero, porque el año tiene 360 días. Bueno, es increíble. Y yo creo que hay ciertas cosas que no se valoran. Vos mencionabas lo de las escuelas. Hoy el gobierno hacía la comparación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el distrito más rico de la Argentina, porque tiene ingreso per cápita más alto de la Argentina. Además que tiene una dimensión geográfica mucho más chica que cualquier otra provincia, no hay que hablar de la nuestra. Y sin embargo, en los últimos 4 años, el gobierno de Larreta, aún teniendo una coparticipación incrementada por decreto 3 veces, inauguró 4 escuelas en 4 años. Bueno, 4 escuelas públicas. Por eso mismo, voy a decir, la situación que tiene hoy Formosa es distinta al resto. Por eso todos los formoseños tenemos que sentirnos orgullosos de la provincia que tenemos. Porque esta provincia que tenemos hoy aquí es gracias al esfuerzo del pueblo en su conjunto, pero también porque aquí existe un proyecto político que entiende y que trabaja para la gente. Esa es la gran diferencia. En vez de decir todo el tiempo poner palo en la rueda, lo que se está haciendo aquí en Formosa es trabajar para que la gente esté mejor. Absolutamente esté mejor en cada uno de los lugares de esta provincia. Lo último, te pregunto, vos sos consciente de la actitud de un sector de la oposición y el rol de determinados medios de Buenos Aires con alcance nacional, que en este año electoral estas maniobras mediáticas políticas que pasaron ahora con la pandemia y con la política sanitaria no van a ser las últimas, que Formosa va a ser un constante objeto de operaciones de este tipo. Bueno, como el gobernador también lo decía. Los cortes de ruta ahora, de los accesos de la ciudad capital. El formoseño está acostumbrado a hacerle frente, a no arrodillarse, a empujar e ir para adelante. Estas situaciones, estos operativos, ¿cuántas veces lo hemos visto? Muchas veces han sucedido operativos mediáticos, políticos, de muchos tipos. Pero Formosa o los formoseños siempre hemos salido adelante. ¿Por qué? Porque actuamos con la verdad. Acá en Formosa es una provincia chica, es una provincia joven, donde nos conocemos todos. Sabemos quién es quién y sabemos quién o quiénes son los que siempre han estado atrás de todos estos operativos y que nunca han trabajado para los formoseños. Parece más que están en campaña para juntar votos en Capital Federal que preocupados realmente por la situación en Formosa. Mientras la oposición en Formosa se preocupa y trabaja todos los días para conseguir un resultado electoral, el gobernador desde el primer día trabaja todos los días con todo su equipo de gobierno para poder tener un resultado sanitario que salve vidas y asegure la salud de los formoseños. El objetivo de ellos
es tener un objetivo electoral. El objetivo de Formosa es salvar vidas. Ever, un verdadero gusto tenerte por primera vez en Cable Tierra. Bueno. Espero que sea la primera de varias oportunidades, que te tengamos más seguido, bueno, o cuando las circunstancias lo permitan. Bueno, te agradezco, Hugo, y bueno, le mando también un saludo a todos los formoseños y formoseñas que nos están viendo, porque sé que es mucha tu audiencia, y también a entender esta situación y que ojalá Dios quiera pronto podamos salir de esta situación que el mundo se encuentra y que volvamos a la normalidad. Esperemos que sea así. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.